Aleluya. Muy buenos días, mis amados. Dios los bendiga. Qué regalo maravilloso tenemos en esta mañana de encontrarnos y disfrutar este tiempo que Dios nos permite en su preciosa gracia y en su incomparable misericordia sobre todas y cada una de nuestras vidas. Estamos muy agradecidos porque Dios viene obrando ensanchar nuestro corazón y ensancharlo para Él. Él vino a quitar todo lo estrecho que había en cada uno de nosotros. Teníamos un corazón amplio y generoso para las cosas que perecen, pero un corazón sumamente cerrado para las que a vida eterna permanecen. Pero su gracia vino a hacer lo que no podíamos hacer nosotros. Nosotros no le podíamos abrir el corazón a Dios. Dios tuvo que venir a cambiarnos el corazón. Dios tuvo que venir a quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Dios tuvo que venir a hacer absolutamente todo nuevo en cada uno de nosotros. Y su fidelidad es la que ha hecho posible que esta realidad acontezca en cada uno de nosotros. Porque ¿qué dijo el Señor? Que nosotros habíamos pisoteado su nombre un día, refiriéndose al pueblo de Israel, pero eso también abarcaba nuestras vidas. Que nosotros habíamos deshonrado su nombre entre las naciones. Y Él dijo que iba a reivindicar su nombre, iba a santificar su nombre. Y la forma en como Dios ha reivindicado su nombre es mostrándonos su amor, su gracia y su misericordia. Y dijo: y por amor de mí mismo los voy a recoger de entre las naciones. Voy a esparcir sobre ustedes agua limpia y los voy a limpiar de todas sus inmundicias. Les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner el corazón de carne. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Escribiré mis leyes en sus mentes y haré que caminen en mis mandatos. Y para que todo eso se cumpliese, lo que Dios puso dentro de cada uno de nosotros fue su vida misma. Porque no hay un solo ser humano capacitado para hacer la voluntad de Dios, excepto ese ser humano donde la vida de Cristo habita por medio de su Espíritu. Su Espíritu es el que nos capacita a todos y cada uno de nosotros. Recuerde que hemos visto en estas últimas semanas que Jesús no murió por las cosas que nosotros hacemos. Jesús murió por lo que nosotros somos. Nosotros somos pecadores no por las acciones. Las acciones evidencian lo que somos. Alguien dijo: primero nosotros somos y luego nos movemos o nos expresamos en los que somos. Como lo que había en nosotros era pecado, ahí era donde nos movíamos y eso era lo que hacíamos. Pero ahora nos ha sido proporcionada una nueva vida, la vida de Cristo. Ahora en quien somos es en Cristo, para que ahora lo que se manifieste en nosotros sea esa vida gloriosa de Cristo. Ahora entendemos lo que decía Pablo cuando decía: en Él somos, en Él nos movemos. Una realidad hermosa de esa vida que nos ha sido ¿qué? Proporcionada. Tenemos ahora una nueva vida para que la vida que vivamos ahora sea la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. De manera que no pierda de vista esto, mi amado. Lo hemos repetido al iniciar las últimas semanas, que los hombres podemos exponer las malas acciones de otros. Los hombres podemos indicar donde otro está
equivocado porque a veces vemos bien de lejos, pero de cerca no vemos. Nos es fácil ver la viga que hay en el ojo ajeno, pero nos es difícil ver la paja que hay en nuestro propio ojo. Vemos con facilidad dónde el corazón del otro está puesto, pero es tan costoso ver dónde está puesto mi corazón. Y ahí es donde Dios, de una manera especial, nos lleva a que nuestro camino vaya siendo enderezado por el poder de Dios. Porque nosotros nos limitamos a que si decíamos cuáles eran las cosas que estaban malas y tratábamos de corregir lo que estaba mal, entonces para nosotros eso significaba que ya íbamos por el camino que correcto. Y muchas veces mejoramos comportamientos, muchas veces cambiamos palabras, muchas veces cambiamos actividades, pero en el fondo seguimos siendo las mismas personas. Seguimos viviendo la misma vida, simplemente con otra apariencia. Y eso no soluciona el problema. Por eso no es una simple o un simple cambio en las formas, es un cambio de naturaleza lo que Dios está obrando en ¿quién? En nosotros. Por eso Dios tiene que desnudar la naturaleza que hay en nosotros, ¿sí o no? Pablo, cuando fue confrontado por el Señor, la realidad a la que se vio confrontado fue poder decir: de los pecadores, yo soy el primero. Un hombre que decía que en cuanto a la ley era irreprensible. Un hombre que hablaba del celo que tenía por las cosas religiosas, pero cuando la luz de Dios le alumbró de una manera especial, aún llegó a decir, dice la Escritura, en determinado momento: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y llegó un momento crítico en su vida donde dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Qué había sido desnudado en la vida de Pablo? La naturaleza de pecado que había en él, y de la que lo había venido a librar el Señor con ese depósito nuevo que había puesto dentro de su vida, dentro de su corazón. La raíz del problema es la naturaleza con la que el hombre quedó cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Quedaron con existencia, pero quedaron sin la vida de Dios dentro de ellos. Ahora, ¿qué ha venido a traer de regreso la manifestación de Cristo sobre nuestras vidas? La vida de Dios. Y cuando esa vida empieza a manifestarse, empieza a desnudar todo lo que nosotros somos, para que ya no tengamos nada en qué confiar en nosotros mismos, sino toda nuestra confianza esté puesta en Dios, que hace todas las cosas. Y Dios nos va direccionando de manera que correcta. La fe no nos lleva a ser héroes capaces de hacer muchas cosas. La fe nos lleva a ser un pueblo que reconoce toda su fragilidad y que sabe que solamente Dios lo puede sostener, que solamente Dios tiene el poder de guardarlo, que solamente Dios tiene el poder de ¿qué? El poder de dirigirlo. Y en los tiempos en los que estamos viviendo, Dios nos ha advertido que serían tiempos peligrosos, y dijo: ¿por qué? Porque habrían hombres amadores de sí mismos, hombres centrados. La gente estaría llena ¿de quién? De sí misma. Y hemos visto que solo hay dos maneras de vivir: o vivimos para nosotros, o vivimos para la vida que Dios nos ha proporcionado. No hay otra manera. Y es lo que Dios está definiendo en nuestros corazones y está definiendo en nuestro caminar. Gálatas, iniciamos por ahí, Gálatas capítulo 6, 7 y 8. Nos vamos introduciendo al tema de hoy, porque hoy vamos a hablar del Dios fiel. Del Dios fiel. Y a nosotros nos gusta, a todos, cuando cantamos cosas como la canción que cantamos al final. Todas las canciones de hoy estaban relacionadas con cuán fiel es el Señor. Pero necesitamos conocer de qué se trata esa fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que obra la fidelidad de Dios? Para que nuestro corazón no se vaya por el camino equivocado y no se vaya por la senda equivocada. No olvide que la semana pasada veíamos la advertencia que Dios hizo a través del profeta, diciendo: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, de manera que cuando vinieran a consultar el profeta, Dios les hablaría conforme al ídolo que tenían ¿en quién? En su corazón, ¿cierto? Para tomar al pueblo, dijo el Señor, por su
corazón, por aquello por lo que estaba ¿qué? Inclinado. Y a veces nosotros nos sentimos muy bendecidos porque obtuvimos lo que queríamos, y muchas veces no nos damos cuenta que tal vez Dios nos entregó lo que queríamos, pero dijo, pero a mí no me van a tener, porque ciertamente Dios de una manera especial dice que Él no comparte su gloria con nadie, y Él de una manera especial no obra en un corazón dividido. Es más, lo que está obrando es sacarnos de esa condición en la que tantas veces hemos estado, como cuando Elías, parado frente al pueblo de Dios, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal para ustedes es Dios, entonces síganle, pero definan su corazón. No pueden seguir ahí en un lugar ¿qué? Intermedio, como dice la carta de Apocalipsis, o allá el libro de Apocalipsis, donde dice que por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te quedaste en un lugar que no eres ni de allá ni de acá, y tu corazón quedó completamente extraviado, en la peor condición en la que uno puede estar. Y es cuando abrazamos la religión y creemos que la religión puede ocultar la realidad que nosotros tenemos, cuando solamente puede ser vestida por la gloria maravillosa de Cristo en nuestro caminar. Gálatas 6, 7 dice la escritura, ahí lo tengo en dos versiones. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, ¿sí o no? Mire lo hermoso de esto, Pablo es muy concreto en muchos versículos, porque nosotros siempre estamos mirando es donde me engaña el otro, pocas veces miramos donde me engaño a mí mismo, donde me engaño en mi propio corazón. ¿Cuántas veces nuestra vida está sumergida en pecado, en cosas escondidas que nadie ve, pero que no están escondidas a los ojos de quién? A los ojos de Dios. Y muchas veces tenemos una vida de pecado oculta, pero nosotros nos engañamos a nosotros mismos creyendo que nuestra vida está bien, simplemente porque los demás no saben lo que pasa dentro de quién, dentro de mi corazón. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? No os engañéis. Y esto habla de una manera personal al corazón de cada uno de nosotros. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Y entonces esto en algún momento se sacó del contexto para el que Dios lo envió. Y entonces muchas veces escuché enseñanzas sobre este versículo para hablar del dar económico de la gente. Entonces si usted da harto, entonces va a sembrar, va a recoger conforme ¿qué? Conforme sembró. Pero lo más hermoso es que la palabra se explica a sí misma, no necesita nuestra interpretación. Por eso dice el apóstol Pedro que no es de interpretación privada, no es para que cada uno se acerque a las escrituras y diga es que a mí me parece, porque ahí es donde empezamos a engañar nuestro propio corazón. Lo que necesitamos es la luz maravillosa de ¿quién? La luz maravillosa de Dios, porque el siguiente verso dice cuál es el sembrar al que Dios se está refiriendo ahí, que no es un sembrar de dinero, que no es un sembrar de cosas materiales, que no es que dé su casa para que obtenga dos, entonces ya vive en una y la otra la arrienda, y entonces nos vamos en un mundo ilusorio, ¿cierto? Donde nos están pintando es pajaritos en el aire y no la realidad para la que Cristo nos escogió. Dice el verso número 8, porque el que siembra, ¿para qué? Para su carne, para sus deseos, para su voluntad. Como nosotros pensamos que carne solamente es cuando yo deseo adulterar, fornicar, mentir, cuando deseo ver pornografía, entonces pensamos que ahí es donde estoy sembrando para la carne. Pero tantas veces estoy sembrando para la carne cuando siembro solamente para lo que yo quiero, para lo que yo deseo. Y muchas veces lo que yo deseo está centrado en mis gustos, y simplemente como a veces lo relaciono como cosas buenas, entonces digo no, mi corazón está muy bien. Pero dice acá, el que siembra para su carne, de su carne segará ¿qué? Corrupción. Mucha gente siente en su corazón celos cuando a otros les va muy bien y cuando otros tienen abundancia. Pero muchas veces nos encontramos que mucha gente que tiene abundancia no ha encontrado la plenitud para su corazón.
Y entonces nosotros vemos superficialmente y no nos damos cuenta que eso no llena, que eso no responde, que eso no trae una respuesta a la necesidad de nuestro corazón. Y entonces terminamos anhelando cosas que terminan trayendo es corrupción y muerte. ¿A quién? A nuestra vida. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. En ese Gálatas 6:7, en la Nueva Traducción del Viviente, mire cómo dice de claro, léalo ahí conmigo con detenimiento. Dice, no se dejen engañar. ¿Por quién? ¿Por quién no me debo dejar engañar? Por mí mismo. Nosotros siempre estamos culpando al resto. Es que me engañan los pastores, es que me engañan los líderes de la iglesia, es que me engañan. No, no se deje engañar. ¿Sí o no? Porque a veces en la iglesia cogemos lo que nos conviene. En los inicios de la vida cristiana, yo estuve ahí, en la doctrina de la prosperidad, y en su momento estaba convencido que eso era lo que Dios quería para mi corazón. Y sembraba, y podíamos durar en un culto hasta las 4 de la tarde cuando recogían dinero, y después uno se iba para la casa y duraba hasta las 10 de la noche hablando de lo espectacular del culto y cómo la gente entregaba sus anillos, cómo la gente entregaba sus dineros, cómo la gente se despojaba de sus joyas. Y ahí estaba nuestro corazón puesto en ¿qué? Puesto en eso. Cuando la luz de Dios empezó a alumbrar el corazón, empezó a alumbrar nuestras vidas. Bendito sea Dios por tantos mensajeros sin nombre que Dios muchas veces pone en el camino. Siempre que tenemos la oportunidad de compartir con el pastor Juan Carlos, recordamos a un hombre. Se me va ahorita el nombre de este varón, muy sencillo, que un día visitó la congregación donde nos reuníamos, pero él después en una charla con Juan Carlos y conmigo nos dijo: muy bonito todo lo que hacen en este lugar, pero todo lo que se predica ahí no es el evangelio. Y ese día fue confrontante, porque todo lo que se está enseñando ahí no corresponde a la vida de ¿quién? A la vida de Cristo. Y aquel día Dios de una manera especial dejó sembrado en nuestro corazón una semillita y empezó a direccionarnos y empezó a guiarnos, porque si Dios no lo hubiera obrado, ahí estaríamos todavía recogiendo dinero, ahí estaríamos todavía soñando con un coliseo, soñando con conquistar el mundo entero, pero finalmente esas eran las ambiciones de nuestro corazón, era el deseo de nuestra alma. Pero bendita sea la gracia de Dios, que trató el corazón de una manera tan fuerte, de una manera tan tremenda, para enseñarnos a depender de ¿quién? A depender del Señor. Y hoy yo le digo al Señor tantas cosas vividas en el camino tan difíciles, pero hoy le digo: Señor, gracias, gracias por todo eso que ha molido nuestro corazón, gracias por todo eso que ha molido nuestra vida, gracias por todo eso que nos ha desgastado y nos llevó no a poner la mirada en el hombre, sino a poner la mirada en ¿quién? En ti, y reconocer que tú eres la única fuente que sacia nuestro corazón y que sacia nuestra vida. No se dejen engañar, dice la Nueva Traducción del Viviente. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Verso 8, y aquí lo dice mucho más claro: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza ¿qué cosa? Destrucción y muerte. No olvidemos, todos los deleites, ¿sí?, que prueba la carne y esa naturaleza caída, parecen al principio cosas que producen placer, pero al final solo producen una vida atada y encadenada. Muchas personas un día, por tomar un ejemplo de muchas cosas que nos atrapan, conocí un compañero de trabajo que un día empezó a sentir placer por el juego y empezó a visitar esos casinos, y eso que en determinado momento empezó a visitar para complacer porque se deleitaba en eso, se le convirtió en una cadena tremenda.
Muchas veces tuve la oportunidad de orar con él, de aconsejarlo, de poner las manos del Señor, porque a veces le pagaban la quincena y a la mañana siguiente entraba a mi oficina llorando y decía: me pagaron, me fui a jugar y hoy no tenemos mercado en mi casa, no he pagado el arriendo, me cortaron los servicios. Y eso que le producía cierto deleite lo tenía encadenado de una manera profunda, solo por hablar de un área. Porque ahí es donde necesitamos que Dios nos alumbre a cada uno para saber qué tiene atrapado nuestro corazón, qué está gobernando nuestra vida, que proviene es de esa naturaleza pecaminosa, pero como me produce placer a mí, entonces muchas veces creo que eso es la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Sí. ¿Nos produce placer que nos vaya bien? ¿Y cuántas veces tenemos el corazón es en que nos vaya bien, no en Dios? Porque eso es lo que produce placer al corazón. Y dice: de esa naturaleza pecaminosa cosecharán destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida. ¿Qué? Cosecharán vida eterna. Y nos damos cuenta que de una manera especial nuestra alma, cuando estábamos sin Cristo, no olvide, teníamos una única opción. Una persona sin Cristo no tiene sino una única opción: pecar. Porque dice la Escritura que mientras no haya venido la vida de Cristo a una persona, esa persona esclava es del pecado. O sea, no tiene otra opción el que no tiene a Cristo. Pero aquel en el que la vida de Cristo se ha manifestado, ya tiene otra opción. Ya tiene la opción de pecar y tiene la opción de no pecar. Ya tiene la posibilidad de elegir. Y cuando elegimos de una manera especial la vida que Dios nos ha provisto, el Espíritu Santo es el que nos proporciona el poder para vencer aquellas cosas con las que lucha nuestro corazón. No la vence la capacidad humana, no la vence la fuerza o el razonamiento o la voluntad del ser humano. Hay gente que dice: es que yo tengo la voluntad para hacerlo. Sí, tal vez tiene la voluntad para vencer un área, pero no tiene la voluntad para vencer la esclavitud que produce la naturaleza de pecado dentro de una vida. El único que tiene el poder para hacer eso es el Espíritu de Dios obrando. La Escritura dice: porque donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. ¿Y cuál es la libertad que produce el Espíritu de Dios? La libertad de la vida de Cristo, porque nos lleva a conocer lo que nos ha sido provisto. Y conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo, y la verdad los hará ¿qué? Y la verdad os hará libres. La única vida que hacen. Mire, las doctrinas no son las que libertan. La doctrina tal vez explica lo que Dios hace, pero la doctrina por sí sola no puede liberar al hombre. Lo que libera al hombre es la vida de Dios puesta dentro del ¿qué? Dentro del ser humano. Eso es lo que libra la vida del corazón humano. Por eso vemos que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Veíamos la semana anterior: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en otras versiones vimos que el corazón determina el rumbo de la vida, o es la fuente de las consecuencias de ¿qué? De la vida. Y hay una responsabilidad ¿para quién? Para nosotros. Una responsabilidad para nosotros como creyentes. ¿Guardar qué? Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él es donde surgen las conductas, de él es donde surgen las decisiones. La manera en que yo admita muchas cosas en mi corazón va a determinar el rumbo que yo voy a ¿qué? Que voy a tomar. Lo más peligroso es cuando se nos meten cosas en el corazón, porque queremos es caminar en esa dirección independiente de lo costoso que eso ¿qué? De lo costoso que eso sea. De manera que cada uno tiene la responsabilidad de guardar ¿qué? Su corazón. ¿Y cómo va a guardar su corazón? Para eso le ha sido provista una vida. El que siembra para el Espíritu, ¿sí? Del Espíritu segará vida ¿qué? Segará
vida eterna, ¿sí? Porque no podemos olvidar que un día nosotros fuimos esclavos del pecado, ya no somos esclavos si Jesús habita en ¿quién? En nosotros. Pero ahora vino un señorío nuevo sobre nuestras vidas. Y si vino un nuevo Señor sobre nuestros corazones, entonces no podemos olvidar que ahí hay un remanente todavía del pecado ahí haciendo presencia en ¿quién? En nuestras vidas. Y un remanente al que de una manera permanente el diablo está incitando para que nosotros cedamos a la voluntad de esa vieja naturaleza que nos aleja de ¿quién? Que nos aleja de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros pecamos, estamos haciendo la voluntad de Satanás, porque terminamos inclinados a todo lo que Satanás propone y no a lo que ha dispuesto Dios. ¿Para quién? Para nuestras vidas. Y la única manera de no ceder a la voluntad de Satanás es que mi corazón esté inclinado a la voluntad de Dios. Es la única manera. Y para eso me ha sido provista una nueva naturaleza. La única naturaleza que tiene el poder de hacer la voluntad de Dios es la vida del Hijo de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Juan 8:41, acompáñenme allí. Juan 8:41, porque esto confronta realidades en nuestro corazón. Una cosa es lo que nosotros consideramos y otra cosa es lo que realmente Dios conoce. No olvide, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser ¿qué? Engañado. Y dice acá 8:41 de Juan: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y le está hablando a un grupo religioso, y le está hablando a un grupo que tiene academia, y le está hablando a un grupo que tiene estudio bíblico, y le está hablando a un grupo que tiene conocimiento de las escrituras, a un grupo que practica ceremoniales, a un grupo que tiene celo de las cosas religiosas. Y les dice: vosotros sois de vuestro padre. Entonces ellos dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es, de acuerdo al concepto de ellos, ¿quién era su padre? Dios. Pero de acuerdo al concepto de Jesús, ese no era el padre de ellos. Miren lo que dice el verso 42. Entonces Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Cómo se consideraban ellos? ¿Hijos de quién? Ahora, ¿qué dice el verso 44? ¿Qué les dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis ¿qué? Hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, en él no hay nada de Dios. No hay nada de Dios. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? Y padre de mentira. De manera que de una manera especial el Señor confronta esos corazones, como tiene que confrontar el nuestro, porque muchas veces somos un pueblo que en nuestros labios tenemos todos los argumentos, los razonamientos, las explicaciones acerca de Dios. Muchas veces tenemos las explicaciones correctas, pero muchas veces eso que podemos explicar con nuestros labios no está establecido en nuestro corazón. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. Lo dijo por allá en Isaías, cuando Jesús vino en su época, volvió y lo repitió, y eso sigue siendo una palabra presente, con toda seguridad, que Dios tiene que nuevamente hablarnos al corazón. De cuántas veces este pueblo nos acercamos de labios, pero nuestro corazón está lejos de ¿quién? Nuestro corazón está lejos de ¿quién? Lejos de el Señor. Nosotros respondemos de acuerdo a la naturaleza humana. Más fácil a cualquier ofrecimiento
que nos haga el mundo que a lo que Dios nos ha ofrecido. Sentiríamos más alegría de cualquier cosa que enriqueciera tal vez nuestras arcas, que nos llenara de posesiones, que nos llevara a alcanzar reconocimiento, pero la naturaleza caída jamás puede apreciar lo que Dios le ha otorgado. La naturaleza caída aprecia las cosas, por eso hoy estamos viviendo. Por aquí traje una cosa que encontré hace unos días y la leí, se las quiero leer tal y como la encontré, ¿sí? Y el que lo quiera de pronto lo busca y le pega una miradita si quieren hacerlo. Porque se escribió un libro, no es un libro cristiano, pero es un libro donde unos hombres estudiaron el comportamiento de otros hombres de esta época. Y el libro se llama La epidemia narcisista. La epidemia narcisista, que no solamente se ha entronado en el corazón del hombre en el mundo, sino una epidemia que se ha entronado en el corazón de los llamados creyentes. Y estos hombres escriben lo siguiente, dice: analizan el aumento del narcisismo en la sociedad moderna. Escuche, impulsado por redes sociales, impulsado por el materialismo y una cultura centrada en el yo, por una crianza centrada excesivamente en la autoestima y la permisividad que ha contribuido al egocentrismo. ¿Sí o no? ¿Usted ha visto cómo criamos hoy a los niños de hoy? A los niños por todo hay que felicitarlos, todo hay que celebrárselo, ¿cierto? Y todo eso lo que hace es centrar y ir edificando un niño centrado ¿en quién? En sí mismo, ¿sí o no? Hoy no se quiere educar a los hijos, hoy quiere buscarse, es con qué se entretiene a los hijos para que no molesten. Y entonces por eso el papá hoy en día, una de las cosas más fáciles que hace es para que el niño no esté por ahí molestando, porque él no se siente con el corazón para dedicarle tiempo, para salir a jugar con él, para sentarse y acompañarle una tarea, y mucho menos para sentarse a enseñarle las cosas de Dios. Porque en algún momento se le metió a los padres que a los hijos se les enseña de Dios es en la iglesia. Y el Señor dijo: esas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Mire, la responsabilidad de enseñar a tus hijos las cosas de Dios es de los padres, no es de una congregación, es de los padres. Estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte, estando en la ciudad, estando en el campo. Las escribirás en los postes, en los dinteles de tus puertas. Y el Señor asignó una responsabilidad, pero hoy ¿qué preferimos? ¿Quién nos entretiene al niño? Y para que no esté por ahí molestando, entonces le pasamos el celular para que el niño juegue, para que el niño ¿qué? Para que el niño se entretenga. Y vaya berrinche que hacen los niños hoy cuando no se les presta. Y va haciendo esto, una crianza excesivamente centrada en la autoestima y en la permisividad, que ha contribuido al egocentrismo, enfocándose en la celebración instantánea y en evitar el fracaso. Este fenómeno se caracteriza por un sentido exagerado de autoimportancia, necesidad de admiración y falta de empatía, con consecuencias negativas en las relaciones y en la vida social. Se observa una mayor tendencia de materialismo, de consumo, de vanidad y de aislamiento social, con un aumento en la búsqueda de popularidad y de todo lo que haga ver el cuerpo de una manera mejor, donde se han cambiado todos los valores. De todo eso habla ese libro de la epidemia narcisista. Y nosotros miramos y la iglesia hoy en día está sufriendo por las mismas cosas que sufre
que sufre el mundo, ¿sí o no? Le pregunto, la iglesia hoy, ¿cuántas mujeres en la iglesia les cuesta? Y aún hoy los hombres han entrado en ese mismo proceso. Les cuesta aceptar el proceso de envejecimiento y entender que ya no somos las mismas personas de antes, ¿sí? Y entramos en un mundo donde nos queremos templar todo, donde nos queremos estirar todo, donde nos queremos pintar todo, ¿sí? Y entre más cosas artificiales nos ponemos, más se desfigura nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque al hombre le es imposible aceptarse si no está viendo a Dios. Le es imposible aceptarse. Por ahí en el Salmo 139 dice la Escritura, cuando él dice: mi embrión vieron tus ojos, porque tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y entonces el salmista está viendo y está reconociendo todo lo que Dios ha hecho. Y está encontrando toda la complacencia es en cómo Dios lo hizo y no en los estándares de belleza, en los estándares de materialismo, de autoestima elevada, de consumo, de vanidad que el mundo nos brinda. ¿Qué? Que el mundo nos brinda hoy en día. Recuerdo, esto lo he contado en otras ocasiones, cuando a este hombre que no tiene ni brazos ni piernas, que apenas tiene como una cosita por aquí que mueve, que él le dice que una patica de pollo, que se llama Nick, ¿sí? Nick Bijuit o algo así, no sé si se lee así, que no tiene ni brazos ni piernas, y que un día le preguntaron, un periodista haciendo una pregunta que inicialmente pareciera ofensiva, porque le pregunta a Nick que si él tuviera la oportunidad de volver a nacer y Dios le preguntara cómo le gustaría nacer, que él qué le diría a Dios. Y cualquiera de nosotros con toda seguridad ya tiene la respuesta. Pues si Dios me volviera a hacer nacer de nuevo, pues le pediría: Señor, hazme con brazos y hazme con piernas, ¿sí o no? Porque a los ojos naturales nuestros, a Él le falta eso. Y entonces para nuestros ojos naturales la vida es muy difícil porque no tiene lo que nosotros tenemos. Pero este Nick, con una sonrisa en sus labios, mira al periodista que lo está entrevistando y le dice: si Dios me hiciera esa pregunta de que si pudiera volver a nacer y Dios me preguntara cómo me gustaría que me hiciera, yo le diría con todo el corazón: Señor, hazme exactamente como me hiciste la primera vez, porque no te equivocaste, porque fue perfecto. Venga, ¿qué estaba encontrando este hombre que la iglesia no está encontrando? Que está tan insatisfecha, que está tan decaída, que está tan llena de reclamos, que está tan centrada en sí misma, y que hablamos del diseño de Dios, pero no lo estamos viendo en nuestras propias vidas, no lo estamos percibiendo en nuestro corazón. Mire, afuera el mundo tiene un descontento tan gigante que todos los días se necesitan nuevas técnicas en todos para complacer la insatisfacción que tiene el corazón, la insatisfacción que tiene el corazón humano. Porque no aceptamos como Dios como Dios nos diseñó, como Dios nos hizo, como Dios nos formó. ¿Y qué dice el Señor? Porque están viviendo en una naturaleza diferente. No olviden, hay una elección en nosotros. O vivimos para nuestros gustos, o vivimos para que nosotros se manifieste la vida de Dios. Pablo lo entendió, dijo: ya no vivo yo, pudiera hacerlo, pero ya no vivo yo. Ahora hay alguien que vive ¿en quién? En mí. Y cuando ese alguien vive en mí, ese alguien en mí hace la voluntad de Dios. Ese alguien en mí me lleva a ser una persona llena de plenitud, una persona saciada, una persona a la que cualquier anzuelo no lo atrapa. ¿Es fácil pescar?
Es fácil pescar. Para los que no tenemos experiencia, no. Uno se puede sentar allá todo el día y se aburre de tener esa caña ahí tirada allá. Pero para el que tiene experiencia, sabe preparar el cebo, sabe preparar la carnada, sabe a qué horas la tira, sabe qué es lo que quiere pescar. Y mis amados, no podemos obviar que Satanás sabe cómo tirarnos carnadas. Porque todo lo que quiere es que nos demos gusto, pero no que resplandezca sobre nosotros la luz maravillosa de Jesucristo. Mateo 16, 21, acompáñenme allí, Mateo 16, 21. Las ofertas terrenales pueden ser única y exclusivamente atractivas para la carne. Y cuando nosotros estamos más conectados a lo terrenal que a lo celestial, tratamos las cosas celestiales de manera terrenal y nos desviamos en el camino. Porque aquí aparece algo bien tremendo. ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Qué manifestó todo el tiempo las escrituras y el mismo Jesús? ¿Qué manifestó? La escritura dice que en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para redimir a los que estábamos ¿en qué? En pecado. Jesús dijo, hablando de su camino a la cruz, dijo, para esto he nacido. O sea, para esto fue que Dios me envió, para ir a entregar a mi vida en sacrificio. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Yo no vine a hacer nada por mí mismo, vine a hacer la voluntad ¿de quién? La voluntad del Padre. Lo que pasa es que como nosotros tenemos un concepto que la fidelidad de Dios es para que yo maneje a Dios a mi gusto, y encontramos en todas las escrituras cuántas veces la gente quiso manejarle la agenda a Jesús. No, vea, allí hay que orar por los que están enfermos, es allí. Y se lo querían llevar a otro lado y él dijo, no, yo fui enviado a las ovejas perdidas ¿de qué? De Israel. Yo no vine a cumplir la agenda del hombre, yo vine a cumplir la voluntad ¿de quién? La voluntad de Dios. Y el Señor le está hablando de esa voluntad del Padre a uno de sus discípulos, Pedro, y dice el verso 21, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Que eso sucediera, ¿qué era? La voluntad de Dios. Lo que Dios había ¿qué? Establecido. ¿Para qué vino Jesús? Quiero repetírselo aunque parezca redundante por lo que va a decir Pedro a continuación. ¿A qué vino Jesús? A una sola cosa. Él no vino sino a hacer la voluntad del Padre, no vino a hacer la voluntad de ningún hombre. Y cuando vino como hombre, no vino a hacer la voluntad de ningún hombre. Ahora que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, no va a hacer la voluntad tampoco de ningún hombre. Porque nosotros creemos que Cristo está ahí para que haga lo que yo quiero, porque no le conocemos. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca ¿qué? Aparece Pedro a decirle a Jesús: niégate a hacer la voluntad del que te envió. Niégate a hacer la voluntad de Dios. Y dice el verso 23: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino ¿en quién? En la de los hombres.
¿Dónde tenía puesta la mirada Pedro, que venía con esos consejos a Jesús? ¿Tenía la mirada puesta en las cosas de Dios o en las cosas terrenales? ¿Y por qué le dice el Señor, apártate de mí, Satanás? Porque Pedro, eso que estás diciendo es el principio que operó en Satanás cuando en el huerto del Edén incitó a Adán y a Eva a que no hicieran la voluntad de Dios, sino a que ellos hicieran su propia ¿qué? Voluntad. Sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol van a ser abiertos sus ¿qué? Van a ser abiertos sus ojos. Y entonces ese día probaron lo amargo, porque no fueron abiertos sus ojos para recibir más de Dios, sino fueron abiertos sus ojos para darse cuenta que habían perdido a Dios de vista, que ya no veían a Dios, que ya no escuchaban a quién, que ya no escuchaban a Dios. La oferta de Satanás en el huerto del Edén fue: no obedezcan a Dios, y los llevó por un camino de ¿qué? De muerte. Y ahora Pedro está con el mismo principio diciéndole a Jesús: no te acontezca lo que Dios desea, no te acontezca lo que Dios ¿qué? Lo que Dios quiere. Porque ¿qué es lo que más nos centramos nosotros? Nosotros centramos nuestro caminar es en lo que nos produce bienestar y no en lo que es la voluntad de quién, la voluntad de Dios. O sea, si ese camino es un camino de sufrimiento, de desprecio, de que todo el mundo te dé la espalda, de que te van a producir la muerte, no tomes ese camino. ¿Quién destinó el camino de la cruz para el Hijo? El Padre. ¿Y cómo abrazó ese camino dispuesto por el Padre Jesús? Ahora, ¿hemos mirado nosotros la cruz de lejos? Nosotros cantamos una canción que dice mirar a la cruz. ¿La recuerdan? Pero resulta que nosotros necesitamos no solamente mirar a la cruz, mis amados, necesitamos pasar por la cruz. Eso le dijo Jesús. Él miró la cruz cuando le está diciendo a Pedro: ya voy rumbo a ese lugar, y pasó por la cruz. Pero la iglesia nos hemos quedado solo mirando la cruz, perdiendo de vista que también tenemos que pasar por la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, va a tener que seguir el camino que yo tomé. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cada cuánto? Cada día. ¿Y qué? Y sígame. ¿Qué deslumbró a Eva para desobedecer a Dios? Un sueño mentiroso. Serán abiertos sus ojos. Y al contrario le sucedió. Después de que lo hizo, se dio cuenta era que había perdido la vista. Ya no tenía ojos para ver a Dios. Un hombre llamado Acán se escondió un manto babilónico y un lingote de oro. Y después tuvo que darse cuenta que el valor que le había dado a ese lingote de oro no lo tenía, porque ese valor que le dio a eso lo llevó ¿a dónde? A la muerte. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar: ¿a qué le estamos dando valor en nuestro caminar? ¿A qué le estamos dando valor en nuestro caminar? Mire, a David lo deslumbró el cuerpo de una mujer. Asomado por una ventana lo deslumbró el cuerpo de Betsabé, y allá terminó. Y después experimentó cuán amargo es hundirse en los deleites del pecado. Lo que para Adán y Eva empezó como la oferta de un sueño, se convirtió en la peor pesadilla para el ser humano. Porque cuando despertaron, no estaban en el cumplimiento de un sueño, estaban atravesando, era una pesadilla dentro de su caminar. Una pesadilla dentro de su caminar. Gálatas 5:17 dice la escritura. Ahí también está en varias versiones, porfis. Alguna vez hicimos un ejemplo del agua y el aceite en un mismo frasquito.
Lo tuvimos por varios días, por ahí rodó el frasquito varios días. Pero ni calentándolo, ni enfriándolo, ni sacudiéndolo, fue posible hacer que el agua y el aceite se volvieran uno solo. Siempre se marcó la diferencia. Cuando se sacudía parecía revuelto, pero después de unos segundos se iba marcando la diferencia y no había forma en que los dos se pudieran unir. De manera que, mis amados, como hoy la iglesia ha hecho de muchos valores del mundo los valores del reino de Dios, y algo que no podemos perder de vista, no hay un solo valor en el mundo que sea compatible con los valores del reino de Dios. Son dos reinos completamente opuestos y no compatibles, porque nosotros terminamos dándole alabanza a lo que deshonra a quién, a lo que deshonra a Dios. Dice 5:17 de Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, la vieja naturaleza tiene unos deseos y el espíritu de Dios está plantando otros, pero los dos son ¿qué? Opuestos, porque todo lo que está plantando el espíritu de Dios tiene que ver con la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas, pero todo lo que procede de la carne tiene que ver con lo que le produce placer a quién, con lo que le produce placer al ser humano. La pregunta es, ¿Dios se deleita en hacerte rico? ¿En darte riquezas? Con toda seguridad que para nosotros sería un amén, porque nos damos cuenta o pensamos que eso que el mundo valora son las mismas cosas que Dios valora. Mire, Dios en lo único que se deleita es en ver a la vida de Cristo en nosotros, no más, no hay nada más. Del único que Dios dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es de su Hijo Jesucristo. Nada más complace el corazón de quién, ¿sí? Pero nosotros nos llenamos diciendo cómo Dios quiere darme y cómo Dios quiere, y eso le ofrecemos a quién, a los demás, y estamos caminando en dos mundos incompatibles. Los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu. Ahí en la Nueva Traducción del Viviente, que es la última que está ahí, dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer mal. Ahora, ¿qué es hacer mal? Porque hacer mal no es estar allá, sí, como decían estos días Antonia, ¿sí? Que pasó y vio una iguana y entonces Antonia decía: miren las marihuanas, miren las marihuanas, ¿sí? Entonces pensamos que hacer mal es el que consume marihuana, que hacer mal es el que está allá consumiendo licor, que el que está mal, haciendo mal es el que está… No, el que está haciendo mal es el que está viviendo para los gustos de su carne. Así los gustos de su carne en apariencia no se vean malos. Mire, vivir para el bienestar nuestro se puede convertir en un deseo de nuestra carne, que está en oposición a los deseos de quién, a los deseos del espíritu. Y tantas veces ponemos la complacencia de nuestro corazón por encima de la voluntad de quién, de la voluntad de Dios, porque queremos seguir viendo la cruz desde lejos, pero queremos evitar pasar por la cruz, porque en la cruz somos despojados de quién, de nosotros mismos. Somos despojados de los deseos de quién, de los deseos de la carne, ¿sí? ¿Usted quiere ver cómo lucen los deseos de la carne? Que miremos un poquito en las escrituras, ¿sí o no? Y entonces no es difícil mirar cómo lucen los deseos de la carne, porque esos deseos los tenemos que ver es en personas. Entonces cuando miramos a la gente, miramos el mundo y miramos lo que hoy acontece, podemos hacer una lectura en la vida de esas personas de a qué está inclinado qué, de a qué está inclinado su corazón. Gálatas 5:19, acompáñeme allí. Gálatas 5:19. ¿Cómo luce ese mundo?
que está compuesto por personas, y para saber cómo luce ese mundo, vamos a mirar cómo lucen las personas. Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Lo que se hace, ¿qué? Visible, lo que se deja ver. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ¿sí o no? Uno hace una lista ahí de unas donde uno puede ir tachando y decir, ahí no voy. Fornicación, entonces uno revisa y dice, no, yo soy casado. Otro dice hechicerías, no, yo no estoy consultando brujas. Pero mire, celos, iras, ¿sí o no? ¿Cómo mantiene la gente hoy en la calle? ¿Sí o no? Mantienen que se pelean. Uno se estrella con alguien. Hace unos días me golpeé con alguien en la calle y me volteó y ya estaba parado así como para pintarme. Pelea. Yo apenas lo vi así, hice lo de José. Aquí hay que correr. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de ¿quién? De Dios. De manera que la Escritura nos insta a que no usemos la libertad que nos ha dado Cristo para complacer los deseos de ¿quién? Los deseos de la carne. Si estamos complaciendo los deseos de la carne, hay algo que no está siendo entendido, hay algo que no está siendo conocido en ¿quién? En nuestras vidas. Todos tenemos luchas, con toda seguridad, que todos tenemos luchas de toda clase. El asunto es que ¿dónde se resuelven todas las luchas? Entonces nosotros cambiamos un poquito la dirección y utilizamos versículos bíblicos fuera de contexto. ¿Cómo resolvemos las luchas? Entonces decimos, en la multitud de consejeros hay, y le pido la opinión a todo el mundo. Escucho a todo el mundo menos a Dios. ¿Y dónde necesito terminar? Porque cada uno da el consejo de acuerdo le parece, de acuerdo a lo ve de manera correcta, de acuerdo a la posición que desde donde lo está observando, ¿sí o no? Pero pocas veces nuestros consejos es, vaya a la cruz, vaya allá donde Dios lo despoje de eso que usted está sintiendo, de eso que le está pasando dentro de su corazón, vaya allá a ser despojado. Porque hoy lo raro es ver a alguien expresando a Jesús, ¿sí o no? Hoy en la cultura donde vivimos de no me dejo, ¿sí o no? Para que sepan quién. Hoy, la cultura de los que no tienen pelos en la lengua, ¿sí? Pero a propósito de eso, no le he visto al primero pelos en la lengua. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Miren lo hermoso. O sea que Dios nos ha hecho libres, pero ¿para qué? ¿De qué nos ha hecho libres? De la naturaleza de pecado. Al hacernos libres de la naturaleza de pecado, la libertad del creyente es que ahora ese creyente, por el poder del Espíritu, puede hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, la libertad no es hacer lo que se le da la gana. La libertad es ser capacitado por el Espíritu de Dios para hacer la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne, sino servíos los unos a los otros ¿en qué? En amor, ¿sí? Y ahora el Señor nos deja ver cuáles son esas obras de la carne
pero también nos deja ver cuál es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, pasemos ahí. Mas el fruto del Espíritu es, y a veces no lo sabemos de memoria: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la Escritura: contra estas cosas no hay ¿qué? Contra estas cosas no hay ley. Pero el siguiente verso dice, 24: pero los que son de ¿quién? Miren lo hermoso, porque aquí aparece la responsabilidad nuestra. Los que son de Cristo, ¿a dónde han ido con todos esos deseos que le han surgido en su interior? A la cruz. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus... o sea, ¿qué hago con esto que estoy sintiendo? ¿Ir a dónde? Ir a la cruz. Allí donde somos despojados de eso. Allí donde eso ¿qué? Donde eso muera. Donde sea despojado del poder de eso que quiere gobernar ¿qué? De eso que quiere gobernar mi vida. En otras versiones, ahí en el fruto del Espíritu, donde llega a fe, también lo traduce como fidelidad. Fe y fidelidad pertenecen a la misma raíz. Y esto nos deja ver algo bien especial frente a esto, para que nos adentremos un poquito, por lo menos alcancemos a iniciarlo, respecto a la fidelidad ¿de quién? A la fidelidad de Dios para con nuestras vidas y para con nuestros corazones. Y vaya entonces a Deuteronomio capítulo número 7, verso número 9. ¿Sí? ¿Cuántos están agradecidos con la fidelidad de Dios? Y nos gusta mucho leer la porción donde dice que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece. O sea que la lectura que nosotros hacemos de eso es como que mire lo diferentes que somos de Dios, pero la fidelidad de Dios me va a sostener así. No se engañe, eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice que la naturaleza caída del ser humano, ¿cómo es? Infiel. Y para que el hombre pueda responder en fidelidad a Dios, Dios le ha dado una nueva naturaleza que procede de Dios mismo. La única manera de que el hombre pueda responder en fidelidad a Dios es que la vida de Dios sea la que gobierna ¿a quién? Al ser humano. La naturaleza humana de por sí es infiel. Le pregunto, ¿nos duele a nosotros la infidelidad? Nosotros siempre relacionamos infidelidades con matrimonio, única y exclusivamente con eso. Pero la infidelidad tiene que ver con muchísimas cosas y duele. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos gusta ser infieles, pero nos gusta demandar fidelidad. Somos infieles con todo el mundo, especialmente con Dios, pero demandamos fidelidad de Dios y demandamos fidelidad ¿de quién? De todo el resto. Es que los dos teníamos un negocio, ya lo teníamos cuadrado. Lo que usted me iba a vender ya era mío y se lo vendió a otro. ¿Cómo fue esa persona en ese negocio? Infiel. ¿Le dolió esa infidelidad? ¿Sí o no? ¿Vemos infidelidad muchas veces en nuestros hijos? Cuando usted quiere que, si usted es ese padre que le ha dado confianza a su hijo, cuando su hijo tenga problemas, venga y se los cuente y le abra el corazón, pero fue y se lo contó a otro. Y entonces usted siente que eso fue una infidelidad que le dolió. Como yo le brindé toda la confianza y le tuve que abrir el corazón para otro. ¿Y duele la infidelidad? Sí, pero nos duele la infidelidad de otros. No nos duele la infidelidad ¿qué? No nos duele la infidelidad nuestra. No nos duele la infidelidad nuestra. Dice Deuteronomio 7:9. Ya vamos a terminar por hoy. Deuteronomio capítulo número 7, en el versículo número 9.
Dice la Escritura: conoce pues que Jehová tu Dios es ¿qué? Es Dios. Pero no solamente que conozcamos que Dios es Dios, sino que Dios como Dios es fiel. ¿Sí? Y aquí es donde muchas veces lo repitió el pastor Wilson cuando enseñó fundamentos. ¿A quién es Dios fiel? A Él mismo. O sea que Dios no es fiel a ningún plan humano, a ningún propósito de hombre. Dios es fiel. Dios solamente es fiel a su propósito para con nuestras vidas, única y exclusivamente. Aquí lo dice en esta versión, que guarda el pacto y la misericordia. O sea que Dios estableció un pacto con el hombre. ¿Y dónde Dios manifiesta esa fidelidad? En ese pacto que ha establecido ¿con quién? O sea que Dios es fiel, es al propósito que Él ha establecido. Dice ahí, y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Verso 10. Porque a veces leemos solo la mitad de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios en el pacto le va a dar vida a los hombres, pero a los que se negaron al pacto que Dios les ofreció, también hay una respuesta de la fidelidad de Dios para esas personas. Dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el ¿qué? El pago. O sea que la fidelidad de Dios se muestra hacia nosotros respecto al pacto que ha hecho con el hombre, pero también su fidelidad se manifiesta cuando nos encontramos por fuera de ese ¿qué? De ese pacto. ¿Y cuál es el pacto? Haga conmigo a Isaías capítulo número 42, 5. Isaías 42, 5. El texto que leímos ahorita no solamente dice que Dios es Dios, sino que Dios es ¿qué? Fiel. Y que la fidelidad de Dios es hacia el pacto que Él ha ¿qué? Establecido. No olvide que todos los pactos del Antiguo Testamento eran sombra del pacto que Dios ha hecho y del pacto que Dios nos ha dado. Isaías 42, 5 dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia. Pero no está hablando de hombres, está hablando de su Hijo. Y dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto. ¿A quién? O sea, ¿cuál es el pacto que Dios nos dio? La vida de su Hijo. ¿Dónde está el pacto de Dios? En la vida de Cristo. Por luz a las naciones. Verso 7, mire, ese que Dios dio como pacto, dice el verso 7, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Qué fue lo que Dios dio como pacto? A Jesús. De manera que no nos dio un papel, no nos dio un contrato. Lo que nos dio fue la vida de ¿quién? La vida de su Hijo. ¿Y a qué es fiel Dios? A eso que Él nos dio, a la vida de su Hijo. A eso es a lo que es Dios fiel para con cada uno de nosotros. Su fidelidad no es sobre nuestros planes. Su fidelidad obra es en su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Conformarnos a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Toda la Escritura, de comienzo a fin, nos da testimonio de la fidelidad de Dios. Pero si usted mira, Dios nunca fue fiel al plan de ningún hombre en las Escrituras.
Fue fiel a todo lo que él se había propuesto. Lo que pasa es que nosotros lo relacionamos de otra manera. Y si hacemos una lectura de las historias bíblicas con el corazón puesto en las cosas terrenales, entonces las distorsionamos, porque pensamos en José. Y entonces pensamos que José, claro, Dios lo llevó a Egipto y Dios lo puso como el segundo de Egipto, y entonces estamos esperando a ver a qué hora Dios me promueve y me pone por allá en alto. Y José dijo claramente, dijo: Dios me envió no fue para ponerme en alto, Dios me envió fue para preservación de vida. Y entonces pensamos en Daniel y decimos: Daniel pasó por el reino de Babilonia, pasó por el de Media y de Persia, y él fue un hombre importante. Entonces eso significa que entonces lo que Dios tiene para con nosotros es plan de hacernos importantes. No, el único propósito que Dios tiene contigo y conmigo es hacernos como su Hijo Jesucristo. La fidelidad de Dios no es para con ningún plan del hombre. Nos metemos en una cantidad de cosas y después decimos: pero como Dios es fiel, me va a sostener. Y después estamos llorando y pensando en una cantidad de cosas. No, Dios es fiel a su pacto. ¿Y cuál es el pacto que Dios nos ha dado? ¿La vida de quién? La vida de su Hijo. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Voy a terminar con una historia. Dentro de 8 días continuamos ahondando sobre esto tan bonito y tan especial, porque cuando entendemos esa fidelidad, entonces donde la libertad de Dios va a obrar en nuestro corazón. ¿Cómo está el mundo ahorita? En crisis. ¿Cómo está la incertidumbre? Una gran cantidad de cosas. Y entonces cuando no entendemos el pacto de Dios, esa incertidumbre nos va a aporrear. ¿Qué vamos a hacer, mis amados? Pase lo que pase afuera, lo que nosotros vamos a hacer es lo que Dios se propuso con nosotros a través de su Hijo. Y el que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará todos los días hasta el día de Jesucristo. Pero hay una responsabilidad de nosotros. Un hombre, pasados sus 30 años, fue llevado a la cárcel por robo continuo, y en ese robo continuo fue condenado. Y cuando este hombre está en la cárcel, él está llorando por hasta dónde ha llegado, y en la cárcel decide escribir una carta a su mamá. Y la carta que le escribe a su mamá es lo siguiente, présteme atención. La carta que le escribe a su mamá es la siguiente, le dice: mamá, aunque yo sé que soy responsable por mucho de lo que me ha acontecido y soy responsable de lo que he hecho para llegar aquí, quiero decirte que tú también eres responsable. Tú también eres responsable. Porque ¿recuerdas cuando era niño y me robé la bicicleta del vecino? Y tú cogiste y la escondiste y al otro día la hiciste aparecer otra vez en la casa del vecino como si nada hubiera pasado. Y recuerda después cuando hice otros robos y tú me escondiste para que los demás no supieran lo que yo estaba haciendo. De manera que tú pensaste que la manera de solucionar todo era tapando lo que yo hacía, para que los demás no vieran quién era yo. Pero nunca me enseñaste el camino del arrepentimiento, el camino de saber que lo que estaba haciendo, más que las acciones, había algo mayor que eso obrando en mí. Y mis amados, el Espíritu de Dios no nos fue dado para alcahuetearnos una vida en la carne, para alcahuetearnos una vida de apariencia, para que a los ojos de los demás nos veamos bien, pero haya una vida doble detrás de nosotros. Dios nos dio su Espíritu para por su Espíritu producir arrepentimiento en nuestro corazón. Y producir arrepentimiento
para que no lleguemos allá como ese hombre, que cuando estemos asumiendo todas las consecuencias de lo que no se corrigió, entonces estemos de manera irreversible dándonos cuenta que faltó algo en nuestro camino. Él no vino para tapar, Él vino para confrontar nuestro corazón y librarlo de todo aquello a lo que lo tenemos inclinado. Y a quien más tenemos inclinado nuestro corazón es a nosotros mismos. Que el arrepentimiento tiene que ver con sacarnos de esa vida inclinada a nosotros mismos y llevarnos a una vida completamente rendida al Señor. No estamos aquí para decirle a Dios qué tiene que hacer. Estamos aquí para decirle: Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Y si es necesario, Señor, hacerme de nuevo, aquí estoy.